Listo, entonces vamos a mirar hoy eh, Lucas 1, pues estamos en las festividades de diciembre y conmemorando pues la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer un poquito de eso. Entonces, en el libro de Lucas 1, entonces está hablando vamos a leer desde acá donde dice, anuncio de Juan, el nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Bueno, un momento, no me gusta mi versión. NTV, nueva traducción viviente. Mejor, dice. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth, la que conocemos como Isabel, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, les tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor tu Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba, ¿por qué tarda tanto? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Entonces, eh, bueno, Zacarías tenía pues a su esposa Elizabeth y hasta aquí, digamos, me parece muy bonito lo que dice cuando decía que Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y allí cuando pues todos ellos tenían muchísimas más leyes de las que pues tenemos actualmente nosotros, que son las que están en la Torá, en el Antiguo Testamento. Entonces, cumplir esto que dice la Biblia, que cumplir todos los mandamientos que son pues los que conocemos y las ordenanzas del Señor, era que eran bastante cercanos y estrictos a cumplir la ley, a cumplir lo que decía la palabra. Ya lo que habíamos aprendido con Edison es que muchas veces en esa época, cuando no se tenían hijos, pues era porque pues era una ofrenda, o sea, como no, ¿cómo se dirá? Para la mujer no era tan chévere, se sentía como pues humillada, se sentía pues que no cumplió como su labor, digámoslo así, para la familia era como una deshonra, no había dejar herencia.
Y mire que es muy triste porque ahorita la juventud en nuestros tiempos ya no quiere tener hijos, ya esto de la afrenta por no tener un hijo pasó a ser algo normal. Hay una película que hizo, me dijo, creo que se llama Idiosincrasia, donde habla de un futuro de la humanidad y dice que la gente muy estudiada no podía tener hijos y la gente, digamos, normal, sí, digamos, entre comillas, sin ofender, pues la gente de bajos recursos, sí se siguió multiplicando, pues normal. Entonces, en ese futuro, ¿qué pasaba? Pues la gente era como, no decirlo bobita, como que no tenía sentido común, ¿sí? Entonces, no hacían como lo que uno dice, pues es obvio, o sea, no sé, no se trepen a un árbol, todos estaban trepados a los árboles, o sea, no había, estaba la humanidad se estaba pues deteriorando, no había médicos, no había pues gente que ayudara a preservar la humanidad, porque precisamente esa gente no había tenido descendencia. Entonces, la importancia de la descendencia es muy importante de nosotros como creyentes en nuestro Padre, en Jesús, pues tener esa descendencia y dejar esa buena huella en este mundo es muy importante y no solo a nuestros hijos enseñarles de la palabra y con nuestro ejemplo también es muy importante que ellos nos vean, así como veían a Zacarías y Elizabeth cumpliendo esos mandamientos, estando en el templo, porque decía que servían en el templo, pues que nosotros también nos vean en esa tarea. Yo sé que ahorita es muy difícil el tema del servir, ¿no? El servir porque tenemos ocupaciones, porque estamos, pues sí, con mil cosas, pero no solamente el servir está dedicado a estar, digámoslo así, en la iglesia, sino que Dios también, es muy bonito la gente que lo hace, y realmente tienen mi admiración, pero creo que hay otras maneras de servir. Dios nos ha enseñado de que el servicio, Él no vino a este mundo a ser servido, siendo Dios, sino a servir. Entonces, servir con no sé, atención a otras personas, servir, voy a colocar ejemplos muy bobos, no sé, atendiendo a nuestros jefes, a nuestra familia, colaborándole financieramente a alguien cuando podamos, sin ser, no sé, orgullosos y mires que yo le estoy dando algo así, no hay muchas maneras de servir y creo que Dios nos usa en los momentos adecuados, entonces hay que pedirles a Él que nos permita tener ese don de servicio para ayudar a otros. Básicamente, el amor a Dios, principalmente, y amor al prójimo, se basaría el servicio y ahí estaría pues lo importante. Después dice que pues eran tan dedicados que Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo y porque su grupo de sacerdotes estaba esta semana. Yo creo que Zacarías para que pudiera hacer ese templo y estaba sirviendo de esa dedicación que él tenía, pues tenía que tener a su mujer detrás de bambalinas, apoyándolo, atendiéndolo, ayudándolo pues con todo no sé, el vestido, todo lo que esto, para él poder dedicarse, como dice acá, a estar en el templo. Entonces, aunque esa labor de esa mujer no se ve, creo que está entre líneas y me parece muy bonito a mí, pues como mujer, que esté esa labor pues, de apoyo, ¿cierto? Y mientras, bueno, Zacarías se le apareció un ángel. Y digamos que aquí está cuando dice que se le apareció el ángel y que le dio una promesa de que Elizabeth o Isabel iba a tener un hijo. Y él hizo lo que hacemos todos, tal vez. Pero ¿cómo? Pero, y el pero siempre va a estar como en nuestras vidas, ¿no? Esa es nuestra, como por ser seres humanos, como que no, en nuestra mente no nos alcanza a caber en la cabeza
gran milagro que tal vez Dios nos le está anunciando aquí a Zacarías. Muchas veces Dios también en nuestras vidas nos da promesas, muchas veces con la lectura de la Biblia nos dice muchas cosas y nosotros como que lo vemos muchas veces en ese, como que sí es en esa Biblia, muchas veces sí, como que esto no es para mí, pero también Dios nos habla a través de la Biblia y tenemos que ser como estar atentos y pedir siempre ese discernimiento para poder entender y comprender esas promesas de Dios, para estar atentos y no solamente analizarlos a nivel terrenal como hizo Zacarías, pero ¿cómo? Si yo estoy viejo, ¿cómo? Si mi esposa ya también está vieja, ¿cómo? Para Dios aquí pues no hay nada imposible, dejar de verlo en nuestro mundo limitado, sino pues creer en esa promesa de Dios, en esa promesa de Dios que como la que le hizo a Zacarías. Y cuando le dice, bueno, yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios, fue el quien me envió a darte esta buena noticia, pero como ahora, como no creíste, lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. O sea, de Dios muy confrontador para, para Zacarías esto y es una lección muy aprendida, pero tampoco poder contar lo que vio debió ser una lección muy difícil. Y también tenía que esperar, confiar de que iban a ser el niño para poder hablar. Entonces, esa espera, esa comunicación, ¿cómo sería con su esposa, siendo todo un sacerdote? O sea, ¿cómo se comunicaría ahora? También yo creo que quedó en esa faceta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Todo el mundo quedó, yo creo que, bueno, aquí creo que no lo leí, bueno, que cuando salió este señor Zacarías del templo y vio que nadie, que no podía hablarles, creo que aquí dice, mientras tanto la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Entonces la gente, al ver su silencio, ya sabía que algo había pasado y no podía contarles, porque pues las señas, hay unas señas como universales y sí, pero es muy complejo para una persona que no sabe, que nunca ha usado las señas, poderse comunicar. Digamos que no sé si has visto cuando las personas que hablan lengua de señas, es todo un idioma, todo un lenguaje, un abecedario, y hay cosas por instinto, entonces, no sé, comer, la señal de comer es algo de pronto que uno puede hacer, de pronto es entendible, pero digamos decir papá y mamá no están obvio, decir juicioso, bueno, te cuento porque yo algunas estudié lengua de señas y no es, hay unas cosas que sí son muy obvias, pero otras no tanto. Y entonces me siento en el papel de Zacarías y decir, wow, no era fácil comunicarse y entonces hasta aquí que con mi vida, tengo que esperar, no les puedo contar lo que vi, solamente tenía la opción de creer Zacarías y pues eso le tocó hacer. Sigamos con la lectura. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! Exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y aquí me parece muy bonito que aunque Zacarías, pues no sabemos si eso pasó en qué día de la semana, pero Zacarías terminó su servicio en el templo esa semana. El no hablar no lo imposibilitó para continuar con su servicio. Tal vez ya no hacía lo que hacía antes, pero yo creo que en esa semana con más fervor le oró a Dios para mm, comprender o sembrar esa semilla en su corazón de lo que le había dicho el ángel y pues continuar pues con su labor sacerdotal. Entonces, y finalmente Dios le concedió la promesa que le había dado y quedó pues embarazada Elizabeth. Y yo, ¿por qué me pongo aquí a pensar por qué se duró Elizabeth por 5 meses recluida? Pues los 5 meses cuando pues una mamá, una mujer está embarazada, pues para que
no haya riesgos de aborto, em, la tranquilidad lo más posible, pues para que su adorado tesoro, que era su hijo, no se perdiera, pues entonces los entre los 3 y 5 primeros meses son los meses más propensos a que una mujer tenga un aborto. Entonces creo que es por eso que ya ella se quedó en casa. Y lo que hablábamos, Dios, ella les hace a voz audible. Qué bodadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Entonces, Dios, tan bello que es el Señor que em, le concedió el deseo de su corazón de ser mamá. Y la dejó, no la dejó pues ahí en el fango, ahí, listo, entonces sigamos. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero no, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y aquí entonces, eh, bueno, Elizabeth continuó con su embarazo, iba feliz de su vida, y en otro lugar del mundo, eh, Dios contacta a María. María, hay no sé, bueno, ¿se acuerdan ese árbol que nos muestra eso? Donde hemos hecho las lecturas de la Biblia, entonces que muestra que Abraham, Isaac y la descendencia, todo esto, pues resulta que José, aquí dice un hombre llamado José, descendiente del rey David. Entonces José, el señor con que María estaba comprometida, era descendiente de David. Ahí se cumpliría la palabra de la descendencia, porque la promesa decía que el Mesías vendría del descendiente de David. Edison alguna vez me explicaba que María, en unos de los que saben, podía decirse que María era que era de la descendencia de David. Eso pues realmente no lo sé, toca, pues, después le preguntamos a él. Pero digamos que fuera por María o fuera por José, no sé, no seguía cumpliéndose la palabra, la profecía, de que el descendiente de David, por esa línea, vendría el Altísimo, vendría Jesús, bueno, vendría el Mesías. Entonces, todo en la Biblia se cumple. Lo del Antiguo Testamento que hemos leído, porque esas son lecturas del Antiguo Testamento, se cumplen aquí con Jesús, porque con Jesús todo se cumple, todo se hizo bien. Bueno, para que las personas que, digamos, le diera por confrontar no, precisamente las profecías de los antiguos, que no se cumpliera con Jesús, pues hay una manera de hacer las comprobaciones, pero Jesús todo lo cumplió. Yo creo que todos cuando, no solamente María y también Zacarías, que tuvieron la oportunidad de que un ángel les hablara, pues si yo estoy aquí sola y llega alguien y me habla, no es mi conciencia y escucho a alguien aquí, la voz audible, pues cualquiera se confunde y se perturba. Entonces, María, lo que dice María, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Y como así, venga, ¿qué está pasando? Y la primera
que le dice, no tengas miedo, María, cualquiera, yo creo que sentiría miedo de sentir, de escuchar una voz así, ¿no? Un susto le daría. Bueno, me parece muy bonito cuando dice que ha hallado el favor de Dios. Entonces, yo creo que María tenía también así como mm, una vida muy intachable, ¿no? Para que fuera escogida. Eh, cuentan los que saben, dijo eso, que María era una jovencita, era muy joven cuando quedó en embarazo de Jesús y por algo el ángel le diría, no tengas miedo, has hallado el favor de Dios en su vida, ella hacía algo, tenía relación con Dios, adoraba, diezmaba, asistía al templo, todo lo que nos dice la ley que hay que hacer para tener, pues así, estar en relación con Dios. Ella no lo buscaba por tener el favor de Dios y ahí es que no lo hacía esperando algo a cambio, pero con eso Dios la miró con unos ojos diferentes y halló el favor de Dios y la colocó como Madre de Jesús. Aquí digamos que es un tema que las personas creyentes en Jesús, pues creemos que María es la Madre de Jesús, sí, y que fue un medio que usó Dios para, pues, tener a su Hijo acá en la tierra, para hacer al Dios, hacerlo carne, hacerlo hombre, ¿sí? Digamos que muchas veces de pronto las personas, los católicos propiamente, tienen la costumbre de alabar a María, sí, reconocer su gran labor como mamá, yo como mamá lo comprendo y le reconozco eso a María, pero no podemos decir que María es la mamá de Dios, porque entonces es decir que como sabemos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces que Dios tuvo que tener algún grande, alguien arriba de él para tener, para estar ahí, para hacer, nacer él, digámoslo así, para estar él presente. Y no sé si se acuerdan cuando vimos en el Génesis hace mucho tiempo, pues que él decía, el Espíritu de Dios, cuando no había nada en el mundo, decía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea, cuando no había nada, el Espíritu de Dios ya estaba caminando, ya estaba moviéndose. Entonces, digamos que es no una, bueno, alguna como aclaración, digamos que yo principalmente reconozco que María fue necesaria para cumplir el plan perfecto de Dios, como aquí lo dice, Jesús la escogió porque, perdón, Jesús no, Dios la escogió porque era una mujer llena hallado el favor de Dios, tenía que ser una mujer, pues, la más top, ¿cierto? Para darle el cuidado de su hijo, para que en los primeros años nunca lo habla, pero eh, en las películas de Jesús sí muestran de Jesús cayéndose y todo esto. Entonces, y ella corriendo a atenderlo. Entonces, la labor de mamá, pues no es fácil, que lo tenga que pues dar de comer, la responsabilidad tan grande de tener un niño, eso, o sea, y más sabiendo que era el hijo de Dios, o sea, los cuidados nomás a uno de mamá o bueno, de papá también que uno tiene que tener con un hijo, son, wow. Entonces me parece que esta mujer fue escogida porque Dios sabía que lo iba a hacer muy bien y que iba a cuidar a su hijo Jesús de la mejor manera posible. Dice, entonces ella le pregunta, pero ¿cómo podrás hacer esto? Le pregunta a María, soy virgen. Y sí, la Biblia en otros pasajes dice que el Mesías vendría de una mujer virgen. Entonces, y lo que me parece más bonito es que dice que no sería por, pues, normalmente, como se conciben los niños, sino que sería el Espíritu Santo que vendría sobre ella. Ya no se daría cuenta, no habría, entre comillas, pecado, porque hay algo que creo que me explicaba eso, y era que me decía que con Adán y Eva, pues ellos estaban los dos en el comienzo, en la Génesis, y Dios pues quería hacer algo muy grande con ellos, pero pues cayó todo esto y vino Satanás y bueno, todo lo de la serpiente y la manzana y todo esto. Y salieron de la tierra
el jardín del Edén. Aquí, con María y con Jesús, también Dios quiere como volver a empezar, como cubrir a través de un hombre y una mujer, volver de un niño y una mujer, cubrir ese pecado inicial y vamos a volver a tener todo, otra vez volver a empezar. Entonces, porque Jesús viene a curar como todo lo que en el pasado se hizo mal. Entonces, y también en el Espíritu Santo estaba en ese momento y aquí el Espíritu Santo vuelve a estar y aquí sobre María. Y, y lo que dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella me parece muy bonito porque muchas veces nosotros debemos clamar eso, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos cubra con su sombra en nuestra oración. Podemos clamar eso, que muchas veces estamos apartados por, no sé, los afanes, el corre-corre, y tenemos que no olvidar y esa relación esa oración de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, de que nos cubra con su sombra, de que nos haga entendedores de la palabra, hacedores de la palabra, de que no solamente nos coja como leyendo, sino también actuando esa palabra con la que aprendemos día a día. Y aquí el ángel también le cuenta. De pronto también María también creo que podría haber tenido dudas de lo que hubiera podido pasar, ¿cierto? Porque yo seguro, un ángel, ¿cómo así? Y el ángel le da una prueba, le dice, y no le da una prueba lejana, le da una prueba que es, entre comillas, verificable, o alguien de su familia, que le dice, tu pariente Elizabeth quedó embarazada, o sea, María y Elizabeth eran primas. Entonces, Jesús y Juan el Bautista también eran familiares. Bueno, me parece interesante porque me parece genial que Dios escoja a la gente de una misma familia. Entonces, me parece un detalle como bonito de la parte de Dios. Pero bueno, sí. Y la actitud de María, yo creo que María era una mujer joven, tenía planes, dice que ella estaba, pues, digámoslo así, comprometida con José. Ella yo creo que tenía planes, bueno, de casarse, de irse a vivir, de tener sus hijos, tenía sus planes, ¿sí? Y ella que simplemente, ¿qué hizo? Con la señal y las palabras del ángel, dejó sus planes a un lado, dejó su vida a un lado y le dijo al ángel, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Entonces, esa confianza de que listo, creo que es una aceptación. Aceptación, María aceptó la misión de ser mamá y aceptó la misión de ser la madre de Jesús. Y entonces me parece muy bonito. Me parece que ella dejó su vida a un lado para meter las manos a la obra, al fuego, digamos, como dice la gente, para que se cumpliera la ley. Entonces me parece muy, muy bonito. Y digamos que todo esto fue lo que se celebró ahorita, pues, porque el puente aquí es del 8, entonces el del 7, el 7 que se celebraba, pues básicamente es esto, lo que acabamos de leer, eh, no, la anunciación del ángel y que María fue una mujer virgen y la Biblia efectivamente lo dice. Entonces, sí, sí, es correcto, conmemoramos de que María fue una mujer pura, de que María dejó su vida para dar la vida a la causa más grande que es la causa de Jesús. Y entonces, dice, pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Entonces, aquí están dos mujeres que con dos promesas de hijos que se encuentran, pero Elizabeth o Isabel conoció y sintió en su espíritu de que María había sido bendecida
digámoslo así, un poquito más, con las, pues sí, por ser la madre de nuestro Salvador. Entonces, y se lo reconoce, le reconoce y sentir eso que le diga que Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito, pues ella ya, yo creo que también ya sintió en ese momento revelación del Espíritu Santo, como lo dice ahí, de que, pues de que el Espíritu de Dios le transmitió eso, esa alegría. Eh, bueno, y María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas en mí. Él muestra misericordia generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Entonces, este saludo de María, esta respuesta de María Elizabeth, también es un acto de humildad, de reconocer audiblemente de que María era consciente de la obra de Dios en su vida. Y sí, donde dice, y ahora en adelante todas las generaciones me llamarán benditas, sí, hasta la fecha eh, reconocemos de que María, sí, fue escogida, le dieron la tarea única y maravillosa de ser la mamá de Jesús. Y sí, tuvo la fortuna de tener esa gran misión de ser madre y ser bendita. ¿Sí? Dice, el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas en mí. Wow, sí. Y qué bonito que esta oración de María la transmitamos a nuestra vida. Que Dios, el poderoso, el santo, ha hecho grandes cosas con nosotros. Yo creo que Andrés con lo que nos ha contado, Edison también con nos ha contado, todo lo que estamos en este grupo, podemos contar que esta palabra se cumple en nuestra vida. El Señor es poderoso, es santo y ha hecho grandes cosas con nosotros. Entonces, la Biblia no es solamente la oración de María, aplica yo creo que también para nosotros en ese pedacito. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y aquí, cuando habla del temor, es importante tenerlo presente porque el temor es algo como, no es el miedo de que, uy, qué miedo, no, sino es ese respeto, ese Dios me está mirando. Eh, la vez pasada estuvimos en una reunión con Karen y una niña, una chiquilla, como de unos 18 años, que es la hija de una doctora allí de la universidad, estaba haciendo una oración y decía, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y él está, ¿por qué vino en forma de paloma? Y nosotros, eh, decía las palomas son muy sensibles, entonces usted más o menos intenta cogerle, claramente una paloma no se va a coger, o sea, un movimiento y ¡fuan! La paloma arranca a correr. Entonces, nos pareció muy bonito y decía la equivalencia pues con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues vino en forma de paloma y él está allí, hagan de cuenta que está en su hombro parado. Entonces ustedes, si no quieren que el Espíritu Santo se vaya, ¿qué harían? ¿Cómo se moverían si tuvieran una paloma en el lado? ¿Cómo serían sus movimientos? Tenían que ser muy suaves, muy pensados, muy sigilosos para que la paloma no se fuera, sino se quedara ahí quieta. Entonces, parece muy bonito que esta oración que hace María me parece muy bonita porque siento que son palabras del Espíritu, está agradando al Espíritu con sus palabras, al Padre, con esa oración. Y está haciendo que sí, la paloma que se quede allí en su brazo, en su hombro. Su brazo poderoso, ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, ¿sí? Efectivamente ha hecho cosas maravillosas. Donde dice, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a humildes. Lo vimos la vez pasada con la historia de Saúl y de David. A David, que era un hombre humilde, que pasó por muchas cosas,
se hizo loco, aunque fue ungido, le tocó pasar muchas afrentas y la persecución de su suegro, Saúl, y a la final pudo colocarlo, fue exaltado y pudo ser un hombre humilde, pudo ser rey. Y Saúl fue derrocado de su trono porque la presencia de Dios se apartó de él. Entonces aquí es como, vemos esa palabra también allí, la recordamos. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Y esto no solamente lo veo como el hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con manos vacías. Muchas veces los hambrientos no solamente son ¿cómo se dirá? De comida física, sino también el hambriento también de la palabra de Dios. Qué chévere que Dios nos llene de esas cosas buenas, que estemos hambrientos de su palabra y podamos aprender de esas cosas buenas. Y a los ricos despidió con las manos vacías. Muchas veces los ricos se em, piensan que no necesitan de la palabra porque la plata lo soluciona todo, ¿no? Pero pues la idea es que muchos, no es que ser rico esté mal, sino que solamente hay que ser, sí, cuando Dios nos da la provisión, ser agradecidos, de tener esa humildad, de darle gracias a Dios, de reconocer que es por Él que tenemos las cosas. Dice, ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. No sé si aquí habla del siervo de Israel, o sea, de como tal la persona, o habla de su pueblo Israel. Entonces, igual las dos situaciones, sí, Dios efectivamente en todo lo que hemos leído ayudó a su pueblo y no la dejó caer. Siempre que el pueblo clamaba, Dios intervenía. Y en el caso de que es cuando fue pues la persona de Israel, pues también metió su mano y le ayudó. Lo prometió a nuestros antepasados, Abraham y sus descendientes para siempre. Entonces, aquí cabemos nosotros, que Dios nos va a ayudar y será no se olvide de ser misericordioso. Y entonces aquí vienen las descendencias. Abraham, Isaac, Jacob, no sé qué, y nosotros bueno, y después llega Jesús, y por ese linaje de Jesús, nosotros nos acogen como herederos, como que estamos en esa descendencia. Entonces, también esa promesa es de nosotros, de que no se olvidará Jesús, perdón, Dios, de ser misericordioso con nosotros y que nos ayudará si clamamos a Él, si estamos de su mano. Y dice después, y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Yo creo que en ese que Elizabeth María se quedó, yo creo que si ya tenía 6, pues se quedó a los 9 meses, le ayudó, no, la Biblia no lo dice, yo estoy asumiendo, pero yo creo que María se quedó a ayudarle esos últimos meses que eran tan difíciles ya para la mujer que con la panza embarazada es más complejo, agacharse es más complejo, hacer las actividades del hogar. Y creo que María, aunque también estaba embarazada, pero pues tenía meses de diferencia, podía moverse un poco más y que Dios la llevó a ese don de servicio de María ayudar a Elizabeth. Entonces muchas veces lo que hablábamos arriba del don de servicio, de que no solamente es estar en la iglesia, de que sino también con nuestra vida podemos ayudar a otros en la labor. Qué bonito. Y bueno, vamos a leer esto rápidamente y ya, vamos acá. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé de Elizabeth, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Aquí, qué bonito, porque no solamente Elizabeth cambió su vida, sino la gente alrededor se dio cuenta de lo que pasó. Y entonces la gente estaba feliz, la gente vio ese milagro y la gente, yo creo que muchos también se habrán creído más en el Señor, los acercó ese acto por el milagro de ese bebé. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por Jesús al padre cómo querían que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban,
¿Qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Ay, qué bonito. Entonces, finalmente nació, nació Juan. Y se cumplió una de las promesas de que le había dicho el ángel. Bueno, una promesa castigo, digámoslo así, de que Zacarías por fin pudo hablar, por fin ya dejó de ser mudo. Y finalmente, ¿qué pasó? Lo primero que hizo Zacarías fue alabar a Dios. Muchas veces, ¿qué es lo primero que cuando nos levantamos, qué es lo primero que decimos? Cuando sí, ¿qué es lo primero que hablamos? Que sea, qué bonito, que pues digamos, no estamos mudos, pero cuando estamos dormidos, pues estamos muy quietos, ¿cierto? Que cuando nos levantemos, lo primero que hagamos sea alabar a nuestro Padre, o sea, alabar a Dios por darle gracias por todo lo que nos da. Y aquí habla del tema de la circuncisión, es un tema con una costumbre judía, pues de que le hacían, pues allá, del tema de la circuncisión, y ellos como buenos creyentes de la palabra, esas fueron las instrucciones que dio Moisés, bueno, que le dio a Moisés en el Antiguo Testamento, y ellos seguían muy juiciosos haciendo la obediencia, hasta todo eso lo cumplieron. ¿Sí? Entonces, me parece muy bonito. Tenían la costumbre de que sus padres de que los hijos se llamaran como los padres. Entonces, Zacarías 1, Zacarías 2, Zacarías 3, 1000 Zacarías. Entonces, ya esas costumbres como que ahorita ya no se utilizan tanto. Antes como que los nombres como que no se parezcan a los del papá o muchas familias, ¿no? Em, Era como esa costumbre que siguiera el nombre. Y aquí vemos que desde que Dios rompe costumbres, Dios viene no de mala persona, digámoslo así, no a, viene a romper una tradición. Y no está mal que tuviera un nombre diferente, pero vino a como que a marcar la diferencia. Me parece bonito que Dios marca diferencias. Y todo el mundo pudo creer a través de este milagro lo que pasó. Fue una señal para que muchos creyeran, muchos afianzar la fe de muchos y esperaban que pasara algo, estaban a la expectativa, como cuando dice, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor está sobre él de una manera especial y esa bendición yo creo que la tomamos para nuestros hijos, para, para Samuelito, para el hijo de aquí de todos, de los niños de Karen, entonces, de Andrés también, entonces clamamos para que no porque la gente lo diga que llegará a ser este niño, nosotros clamamos para que Dios tenga misericordia a nuestros hijos y que la mano del Señor esté sobre ellos de una manera especial, de que sea evidente, de que sea evidente en su, que ellos estén por ahí, que sea evidente la gracia de Dios sobre ellos. Estábamos la vez pasada con Edison en el centro comercial, en el centro mayor, íbamos caminando, y estábamos mirando, no, que comemos, bueno. Y llegó un niño de un momento a otro y le dio un globo a Samuel y no, iban caminando y le dio un globo y nosotros, mi amor, dale el globito al niño, eso no es tuyo. Y el niño, no, 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 es que yo se lo estoy regalando. Y me parece muy bonito eso, de que la gente, de que Samuel, no es por algo que él haya hecho, porque él estaba haciendo de por sí, iba caminando y que yo quiero ir a McDonald's, bueno, en fin. Pero no fue por algo que él haya hecho, sino porque la gracia del Señor estaba sobre él. Entonces, me parece muy bonito ese ejemplo que les doy. Bueno, y digamos, Zacarías, ¿qué fue lo que después hizo? Dice, entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que metió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados,
Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino en paz. Ay, no. Juan creció y se fortaleció en el espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Y aquí la oración de Zacarías es muy bonita porque reconoce lo que ya hemos visto. Nuevamente, y como ellos conocedores de la palabra sabían que el Mesías vendría de David y lo reconocen acá, lo dice. Del Espíritu Santo se manifestó a través de Zacarías y lo transmite audiblemente. Habla de, pues, de que Dios ha sido misericordioso con nuestros antepasados. Sí, efectivamente lo hemos visto con la historia, con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo hemos visto. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos, yo creo que aplica para la Biblia, aplica para nuestra vida. Todos, Dios nos ha salvado de chicharrones, problemas, de las cosas grandes que vemos, Dios nos ha salvado y dice, para poder servir a Dios sin temor. Y aquí nuevamente nos recuerdan el tema del servicio. Hay que servir a Dios, hay que servir a la causa. Y muchas veces la causa, la misión que Jesús da al final, ya voy a pasar un momentico al final de la Biblia, bueno, de los evangelios, cuando Jesús asciende al cielo, bueno, antes de ascender, da la misión a los apóstoles, los da el Espíritu Santo y les da la misión de compartir el Evangelio. También de esa manera estamos siendo usados por el Señor, estamos siendo en servicio del Señor. Entonces, qué bonito eso, ¿no? Aparte del servicio físico, digamos así, de ayudar sirviendo, ayudar monetariamente, ayudar, también ayudar compartiendo de la palabra. Eso también es servir. Eh, Cuando dice, dirás a su pueblo cómo encontrar, le da una profeta muy bonita, una promesa muy bonita a su hijo. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo. Recordó las palabras que le había dado el ángel arriba. Y porque preparará el camino del Señor. Sí, después veremos que Juan efectivamente iba hablándole en el desierto a las personas. Va a venir el Mesías, ojo, va a venir el Mesías, estén preparados. Juan bautizaba con agua, limpiaba los pecados, para que la gente estuviera como sin pecado, para cuando pues Jesús viniera, pues ya estuviera limpia de pecado, y hasta el mismo Jesús se bautizó. No lo hacía porque él tuviera pecados, no, porque Jesús no pecó, pero el mismo Jesús se acercó a Juan. Fue cuando, pues como creo que ellos de pequeños, no sé, no, la Biblia no lo dice realmente, pero fue cuando se reunieron ellos dos en un futuro. Entonces, Dios tiene todo preparado para ese futuro, para todo, no hace las cosas por casualidad, tenía un propósito para Juan, tenía un propósito para Jesús, y qué bonito que Dios nos recuerde a nosotros, nos haga conocer ese propósito, para que nos trajo a nuestra vida. No somos casualidad, no somos un accidente. Dios nos trajo por un propósito, nos toca pedirle a Él que ese propósito, que ese gran plan, como Él es un gran gerente, y que ese gran gerente nos diga en nuestro corazón y en nuestra mente qué es lo que quiere que hagamos y cómo lo hagamos. Entonces, sí, eso era. Y bueno, creo que ya con eso es suficiente por hoy. Sí, mm, mm,
Sí, La palabra de hoy. no, gracias a Dios, qué chévere que aprendamos. Sí, muy chévere lo que dices, Andrés. Lo de la fe es tan importante porque mira que aquí todos los personajes que vimos tuvieron un pedacito de duda. María, entre comillas, tuvo dudas, Zacarías tuvo dudas, Elizabeth tuvo dudas y
es la naturaleza de nosotros seres humanos. Tal vez dudamos de, porque es nuestra naturaleza, pero precisamente Dios, conociendo eso, mandó a los ángeles y les dio esa prueba. Entonces a uno lo volvió mudo hasta que se cumplió su palabra, a una le dio el milagro y tenía que esperar a que naciera su hijo, a Elizabeth, a María, le dio su palabra y también tuvo que esperar. O sea, el tema de la espera es importante, pero también el tema de la fe, tienes razón, es muy, muy duro, muy... Y ahí sí, efectivamente, la palabra está muy buena. Fe para creer, muy, muy bueno, muy bueno. Muy chévere, muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Andrés, ¿puedes orar o oro yo? Vale. Vale, vale, listo. Vale, vale. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos, Señor. Ay, gracias por renovarnos, Señor. Gracias por hacernos entender más allá de lo evidente, ayudarnos a entender entre líneas, Señor, lo que viene en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, de María, de Zacarías, de Elizabeth o Isabel, Señor. Gracias, Señor, porque allí podemos ver personajes de fe, Señor, que nos acrecentan nuestra fe, Señor. Gracias, Señor. Te damos, permite, Señor, que así como ellos, tú hiciste grandes cosas con ellos, Señor, también hagas grandes cosas con nosotros, Señor. A ti, Señor, entregamos nuestra vida, así como María entregó su vida y renunció a su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía, Señor, para renunciar a nuestra vida, Señor, y a nuestros propósitos, Señor, para empezar los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que en tú tienes el control de las cosas, Señor. Tú eres un gran gerente, Señor. Y tú sabes que va más adelante, Señor, porque tú ves las cosas a mayor escala, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos con Andrés, Señor, para entender y comprender de tu palabra, Señor. Permítenos tener fe, Señor. Fe, Señor, para creer, Señor. Permítenos, Señor, ver, Señor, más allá de lo evidente, Señor. No podemos, muchas veces no vamos a ver las cosas, Señor, pero danos la fe, Señor, para creer, porque la fe es la que no sabemos que se va a llegar, pero la convicción de que va a llegar, Señor. Gracias, Señor, te damos por esos propósitos que tienes con nuestra vida, así como tuviste propósito y planes con Jesús a través de María, Señor. Te pedimos, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tengas ese propósito, Señor, que lo podamos cumplir, Señor. Que nuestros hijos, Señor, puedan cumplir el propósito para el cual los trajiste a este mundo, Señor. Gracias, Señor, por Edison, Señor, por Andrés, por Karen, Señor, y por mí, Señor. Gracias por este equipo, Señor, esto que nos fortalecemos, Señor, día a día, Señor, en tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y honra y el poder, Señor. No nos desconectamos de ti, Señor. Seguimos conectados, Señor. Espíritu Santo, Señor, nuestra palomita acá, Señor. Permítenos, Señor, hacer movimientos cuidadosos para que no te apartes de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Andrés, gracias. Vale, listo, yo le digo. Bueno, un abrazo. Bueno.